ciudades, 3 fronteras, 3 estados. En América Latina existe una región donde los límites parecen no tener fin. Desde armas y drogas hasta células terroristas y trata de personas, hay un rincón del continente donde todo parece posible. En este informe vamos a adentrarnos en una de las zonas más calientes del mundo, la Triple Frontera. Puerto Iguazú, Ciudad del Este y Foz do Iguazú son las 3 ciudades que hacen de esta zona una de las fronteras más porosas del planeta. Considerada como el mayor centro de contrabando y lavado de dinero de América Latina, la Triple Frontera es sospechada de albergar grupos terroristas islámicos. En los últimos años, la región se vio sacudida por la penetración de bandas criminales, principalmente brasileñas, dedicadas al negocio de drogas y al tráfico de armas. En la última década, el fenómeno delictivo se vio agravado por la infiltración de bandas narcocriminales. Con sus poderosos arsenales, estas bandas muchas veces superan en poder de fuego a las fuerzas de seguridad locales. La presencia del Comando Vermelho y el PSC, el primeiro comando da capital en la Triple Frontera, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades en la zona. Asaltos a camiones de caudales, fugas cinematográficas y sospechas de corrupción policial desnudan la debilidad de las fuerzas del Estado frente a estos emporios criminales. El tráfico de armas es otra de las actividades lucrativas que se beneficia de la porosidad en las fronteras entre Brasil, Argentina y Paraguay. Hace pocas semanas, tras un operativo policial, se detuvo en Argentina a 10 personas por contrabandear un arsenal repleto de pistolas, revólveres y armas de guerra. ¿De dónde vino ese material? De la Triple Frontera. A este combo explosivo se le suma el terrorismo de matriz islámica. Los expertos señalan la connivencia entre los grupos narcocriminales y la organización terrorista libanesa Hezbollah, que cuenta con una red de colaboradores en la zona. Un caso testigo de esto es el vínculo entre el PSC y Hezbollah, una alianza que se consolidó con el tiempo. De acuerdo a fuentes policiales brasileñas, la organización terrorista ayudó al primeiro comando de capital a obtener armas y les brindó acceso a los canales de contrabando internacionales. El reciente asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en la playa colombiana de Barú pareciera ser una prueba más de estos lazos. Según los primeros indicios, miembros de Hezbollah y el PSC actuaron juntos para deshacerse de un incómodo funcionario que investigaba causas de lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo, entre muchas otras. Si bien es difícil ponerle cifras a este ecosistema delictivo, se estima que la mercadería ilegal, la piratería y el contrabando generan 43.000 millones de dólares cada año que ingresan a las arcas de los grupos criminales. Un caso que permite ilustrar las dimensiones de este fenómeno es el contrabando de cigarrillos. Según estimaciones de organismos oficiales, Brasil pierde anualmente 2.400 millones de dólares por evasión de impuestos de esta actividad. Al mismo tiempo, en Paraguay, el desfasaje entre producción y ventas declaradas habría generado en la última década pérdidas por 400 millones de dólares. En Argentina, el 40% de los dispositivos electrónicos que ingresan ilegalmente y se comercializan en nuestro país lo hacen a través de la Triple Frontera. Estas alianzas conforman un verdadero combo criminal. La necesidad de una mayor articulación entre los poderes públicos de los países que conforman la Triple Frontera es más necesaria que nunca para enfrentar a estas bandas. Mientras tanto, estas redes continúan expandiéndose. Bueno amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy, pero sigan al canal para ver más videos sobre el tema. Y como siempre, si les gustó, denle like, compártanlo y comenten. Nos vemos la próxima.